Buen día a todos. Vamos a comenzar la sesión prevista para hoy, 24 de marzo del 2022. Acá me está marcando que graba. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tenemos previsto para hoy? Vamos a irnos primeramente, ¿verdad?, a nuestra aula virtual. No prendiste tu cámara, profe. Estoy con problemas de cámara. Sí, disculpen. Me olvidé, no les comenté. Acá tenemos nuestra aula virtual, será sesión del jueves 24 de marzo, la tercera sesión del mes sería esta. Y los tres primeros puntos que tenemos ¿verdad? Son tres videos. El video uno es el contenido de lo que vamos a desarrollar hoy, ¿verdad? Que es una sesión eh, del semestre anterior, ¿verdad? Es la reproducción de ese material. El video 2, ¿verdad? También es una video de elaboración propia, en donde estamos clarificando la diferencia entre intérpretes y compiladores, porque en este material de la unidad 1 hacemos referencia a lo que es un intérprete y a lo que es un compilador. Y en ese video estamos ampliando, ¿verdad?, el concepto. Y el video 3, ¿verdad?, un poco de arqueología informática, y es la primera computadora que llegó al Paraguay. En 1970, para ser más exacto. Paraguay y Haití eran los únicos países de América que no tenían todavía un equipo computacional. Hasta que llegó en 1970, ¿verdad?, este equipo, que era una IBM 1130. ¿Qué más tenemos, verdad? Y ahí es donde entramos a la parte de materiales de lectura obligatoria, que son cuatro, ¿verdad? Uno que es la unidad 1, el primero de ellos. El segundo dice, ¿verdad?, qué son los virus. El tercero, ¿verdad?, qué es ransomware. El cuarto, qué es phishing, ¿verdad? Debemos leer estos materiales que vamos a mirar hoy acá en la sesión con más detenimiento. Obviamente deben hacerlo ustedes. ¿Para qué? Para responder al cuestionario, y que vale 4 puntos. No se olviden que las tareas van sumando, ¿verdad? La nota final es sumativa. Y estos cuestionarios son importantes, ¿verdad?, a la hora de ir sumando para tener la nota final. Entonces, sin más preámbulos, vayámonos ahora entonces a ver, un momentito. Perdón, ahí, esto quise hacer, disculpen. Ahora sí, ¿verdad? Volví a nuestra aula virtual. No estoy presentando nada. Y vamos a ver el primer material de lectura obligatoria que tenemos acá. Y comenzamos con lo que se conoce como configuración del sistema, en este caso Windows, ¿verdad? Y los pasos para instalar Windows así, digamos, a grosso modo son copiar los archivos del sistema operativo, ¿verdad?, los archivos de instalación, prepararlos para la instalación, instalar las características del Windows, y también una vez instalada, ¿verdad?, seguro que nos van a pedir actualizaciones una vez que ya terminamos de instalar el sistema operativo. Gracias a Dios, hoy en día todos los equipos informáticos utilizan la técnica de plug and play. Eso significa, ¿verdad?, que se conecta internamente, ¿verdad?, todo, y el Windows ya lo reconoce automáticamente. Y acá, ¿verdad?, vamos a hablar un poco de un tema eh, que siempre se ha debatido bastante: la diferencia entre informática y computación. Cuando yo comencé la carrera, en la década del 80,
me preguntaban mis amigos, mis tíos, ¿verdad? Etcétera. ¿Qué vos estudias, César? Y Lucas, ¿qué estás haciendo? Y o sea, en esa época todos decíamos computación. Ah, estudiar computación, sí. Es la carrera del futuro, es la carrera del futuro. Como loro nos repetían eso, ¿verdad? Por otra parte, nuestros profesores nos decían, el analfabeto del 2000 no va a ser ya aquel ciudadano que no sabe leer, sino que va a ser aquel ciudadano que no sepa usar una computadora. Pero la deprimente realidad de nuestro entorno, ¿verdad? En ese momento, es que en todo el Paraguay no había más de 5 computadoras. A pesar de eso, faltaba todo personal informático, sobre todo en el área de operación de computadora y en el área de digitación, porque en esa época no había lector de barras, ¿verdad? No había código QR y ese tipo de cosas, todo tenía que digitarse. Y entonces, ¿verdad? Ahora está muy clara ya la diferenciación. La informática se encarga de automatizar mediante el uso de ordenadores, ¿verdad? Todo tipo de información, de tal forma a evitar la repetición de tareas. Sin embargo, la computación, ¿verdad? Hoy en día va un poco más allá, porque se refiere al estudio científico que se desarrolla sobre sistemas automatizados de manejo de informaciones, lo cual se lleva a cabo a través de herramientas pensadas para tal propósito. O sea que la computación hoy en día se encarga de analizar y estudiar sistemas informáticos que ya están implementados y ya están funcionando. Esa es la diferencia ahora. La historia se va reescribiendo y los términos también, ¿verdad? Se van actualizando, ¿verdad? Las palabras, el significado de las palabras. Y ahora, ¿verdad? Vamos a referirnos así de las áreas de la informática. La informática es muy amplia hoy en día y cada vez van a ir apareciendo más especializaciones. Por de pronto, así lo que tenemos es teoría de la computación, que recién explicamos qué era, ¿verdad? Los algoritmos y las estructuras de datos, los lenguajes de programación y los compiladores, ¿verdad? La programación nació con la informática, al igual que los compiladores y los intérpretes. Y esto va a seguir. Yo no creo que la programación desaparezca así a corto plazo, porque siempre se va a necesitar que haya un especialista, ¿verdad? Que se encargue de hacer los programas para desarrollar, para implementar las aplicaciones. Después están las bases de datos, ¿verdad? Y digamos, relacionado con las bases de datos están los administradores de bases de datos. Cuando ustedes entran al portal y ven las notas de sus exámenes, entonces eso dónde está, y están en una base de datos, ¿verdad? Y ustedes tienen acceso a esa información a través de su celular o a través de su notebook. Está la inteligencia artificial, ¿verdad? El precursor de la inteligencia artificial fue Turing, aunque él no empleó ese término. Ese término se acuñó después. Está, ¿verdad? La parte de computación gráfica y multimedia. Está lo más avanzado tal vez, que es la computación científica. Después están las metodologías de desarrollo de software, ¿verdad? Que podrían ser también categorizados como ingeniería del software. Está la arquitectura de computadora y también las redes informáticas, ¿verdad? ¿Qué podemos decir con relación a la teoría de la computación? Ahora vamos a ir desmenuzando, ¿verdad? Algunas de las cosas que vimos acá. Es un conjunto de conocimientos racionales, sistematizados y funcionales que se centran en el estudio de la abstracción de los procesos que ocurren en la realidad con el fin de reproducirlos con ayuda de sistemas formales. Es decir, a través de códigos de caracteres e instrucciones lógicas reconocibles por el ser humano,
con capacidad de ser modelada en las limitaciones de dispositivos que procesan información y que efectúan cálculos. Para ello se apoya en la teoría de autómatas a fin de simular y estandarizar dichos procesos. Bueno, algo que muchas veces habrán escuchado, algoritmo, se deriva de la traducción al latín de la palabra al-Khwarizmi, nombre de un matemático y astrónomo árabe que escribió un tratado sobre manipulación de números y ecuaciones en el siglo IX. ¿Verdad? Como acabo de decirles, los términos se van reinventando y la historia también se va reescribiendo. Y las últimas investigaciones indican que al-Khwarizmi en realidad no era árabe, él era persa. Y hay que tener mucho cuidado de decirle a un persa que es árabe, ¿verdad? O de decirle a un árabe que es persa. ¿Verdad? Hay una, digamos, hay una diferencia, ¿verdad?, étnica muy importante entre ambos y también de tinte religioso. Porque al igual que el cristianismo, los musulmanes también están divididos en dos grandes grupos, los sunitas y los chiitas. Y si no estoy equivocado, ¿verdad?, los persas son chiitas y los árabes creo que son sunitas. Ahí también hay un problema. También hay un problema entre Arabia e Irán, ¿verdad? Ambas son potencias regionales que se disputan de alguna manera la hegemonía en esa subregión. A nivel de Brasil, Argentina, más o menos acá, algo así. Un algoritmo consiste en el grupo de instrucciones que definen la secuencia de operaciones a realizar para resolver un sistema específico o clase de problema. Un algoritmo es una serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema específico. ¿Cómo se escribe un algoritmo en informática? Y hay 4 herramientas. El más común es el pseudocódigo. También están los diagramas de flujo, el diagrama Nazi-Schneiderman y el Wernier-Orr. Los diagramas de flujo se usaban antes, cuando los lenguajes eran lineales. Cuando los lenguajes se volvieron estructurados, entonces se dejó de lado el diagrama de flujo para emplear los pseudocódigos. Y acá tenemos ahora una definición sencillita de lo que es un diagrama de flujo. Como les dije, es recomendable para lenguajes lineales, ¿verdad?, que ya hoy en día no existen. BASIC, Fortran 4, que era para aplicaciones matemáticas. Fortran es la unión de Form Translation, traductor de fórmula. Después está COBOL, ¿verdad? COBOL sí sobrevivió por lo menos 3 décadas, ¿verdad?, en el mercado. Y por sus siglas en inglés, Common Business Oriented Language. Pero COBOL tenía una particularidad, que era un híbrido que podía ser considerado lineal y también se podía utilizar como lenguaje estructurado. Un comentario al margen. Acá tenemos ahora los símbolos de los diagramas de flujo. Tenemos inicio, lectura, entrada, decisión, que es el rombo, la impresión, ¿verdad?, los bucles o iteraciones y los conectores. Y acá vamos a referirnos ahora seguidamente al pseudocódigo. Se basa en la lengua materna del programador. En nuestro caso, español estructurado. O sea que el pseudocódigo nosotros escribimos, ahora los informáticos lo escribimos en español, pero no es un español coloquial que hablamos todos. Es un español que tiene también sus reglas de sintaxis. En el pseudocódigo se escribe paso a paso las instrucciones que luego se pasarán a un lenguaje de alto nivel. Acá tenemos un pseudocódigo, ¿verdad? Y esto está escrito, como ustedes vieron, en nuestra lengua materna. Tenemos arriba inicio y tenemos fin. Luego un poquito más a la derecha, a un mismo nivel, tenemos result y KB. Todo declarado con valores 0. ¿Por qué escribimos más a la derecha? Y porque así es más fácil leer el pseudocódigo. Y eso se llama indentación. O directamente, ¿verdad?, tabulación. No hay ningún problema. Después tenemos debajo una iteración para.
y allá debajo mismo la penúltima instrucción, su fin para. Esos también tienen que estar al mismo nivel, en la misma línea, para indicar, ¿verdad?, que todo lo que está entre ambos se va a repetir. En este caso se va a repetir 1999 veces el proceso. ¿Por qué digo 1999? No digo 2000, como está indicado ahí. Porque comenzamos con el valor 2. Dentro de ese para ahí abajo hay otro para más chiquito. Ese segundo para más chiquito es el que nos sirve para determinar si el número es primo o no. ¿Y cuál es el algoritmo que utiliza el para más chiquito? Lo que el algoritmo hace es divide el número, ¿verdad?, por sus factores hasta su raíz cuadrada. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Digamos que K tenga el valor 17. Todos nosotros sabemos que 17 es primo. Bueno, el segundo para, que dice para i igual a 2, etcétera, etcétera, lo que hace es 17 divide por 2, luego divide por 3 y luego divide por 4. ¿Y por qué divide hasta 4? Porque esa es su raíz cuadrada, parte entera. Si no fue divisible por 2, ni 3, ni 4, entonces el número es primo. ¿Qué pasa con un número primo mayor? Digamos el 53, que también es primo. En el caso del 53, divide por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y por 7. ¿Por qué 7? Porque la parte entera de raíz de 53 es 7. ¿Y por qué se pone esa limitación? Y hay que prever una condición de fin. No tiene ningún sentido si el número es 53, dividirlo por 2, por 3, por 4, por 5, ¿verdad? Así sucesivamente hasta llegar a 52. ¿Verdad? No tiene ningún sentido. Entonces ese es el algoritmo correcto, es el algoritmo optimizado. Acá tenemos ese mismo pseudocódigo que está acá. Escrito ya en código C. Bueno, nuestra clase no es una clase de programación, ¿verdad? Pero esto le sonaría a chino. Pero no es tan así, ¿verdad? El C tiene una estructura muy simple. Si ustedes miran ahí, se van a dar cuenta que es un código muy sencillo, ¿verdad? Tenemos, no sé, a lo sumo 15 líneas de código para hacer un programón, ¿verdad? ¿Por qué digo que es un programón? Y porque les imprime los números primos entre 2 y 2000, sin que nosotros tengamos que hacer ninguna otra cosa que ejecutar el programa. Nada más que eso, nosotros le damos ejecución al programa y el programa hace todo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco de otro punto, las estructuras de datos. Son las formas en que se organizan, ¿verdad?, los datos o la información. Tenemos dos tipos, ¿verdad? Las estáticas, que son los arreglos y las estructuras, y las de tamaño fijo. Y las dinámicas, que son las listas, las pilas, colas, árbol, etcétera. Cada tipo de estructura de datos tiene sus métodos específicos. ¿Y qué es lo que se hace con cualquier estructura de datos? Se agregan elementos, se eliminan, se editan, se ordenan, se buscan. Eso mismo se hace cuando ustedes hacen sin saberlo, ¿verdad? Cuando entran a ver sus notas, ¿qué hacen en este caso? Y busca, ¿verdad? Pero también en qué caso se elimina algo. Y un alumno que se va a desvincular de la universidad, entonces se tiene que eliminar únicamente sus datos, ¿verdad?, de la base de datos, para no crear confusiones. ¿Y qué se hace cuando editamos algo y digamos que está mal escrito el número de celular del alumno? Entonces se edita ese campo en particular y se corrige. Normalmente lo que más suele ocurrir al comenzar así los primeros semestres, hay algunos, ¿verdad?, que erróneamente escriben, se equivocan al escribir su dirección de correo, ¿verdad? Y entonces en ese caso el administrador tiene que editar, ¿verdad?, el correo, el campo donde está la dirección del correo y modificarlo. Ahora vamos a hablar de una estructura de datos estática. Un vector es una estructura de datos en la cual se almacena un conjunto de datos de un mismo tipo. Eso significa o todos números o todos caracteres alfabéticos.
Es decir, que en un arreglo es una lista de n elementos que posee las siguientes características. Se identifica por un único nombre, sus elementos se almacenan en posiciones contiguas y se accede a cada uno de sus elementos en forma aleatoria. Bueno, ¿qué podemos decir con relación al vector? Y es el método de procesamiento de información más rápido que hay. ¿Y por qué es el más rápido de todo? Porque reside en la memoria RAM. ¿Y se usa o no se usa? Sí se usa, pero tiene un problema. Cuando el programa termina de ejecutarse, la información que procesaba, que gestionaba ese vector se pierde completamente. ¿Por qué se pierde completamente? Porque estaba almacenada en el área RAM de la memoria. Por ese motivo, ¿verdad? Ahora, si la información que está en el vector, ¿verdad? Uno después baja a un archivo o a una base de datos, bueno, ahí cambia, ¿verdad? Pero por lo general, los vectores se procesan en memoria directamente. Y ahora tenemos una matriz. Técnicamente es un arreglo bidimensional de números consistentes en cantidades abstractas que pueden sumarse y multiplicarse entre sí. Es una disposición de valores numéricos y o variables representadas por letras en columnas y filas de forma rectangular. Bueno, ese es su nombre artístico, ¿verdad? Pero hagámosla corta. Supongo que ustedes conocen el famoso juego Tatetí y saben cómo se grafica, ¿verdad? Tenemos tres filas, que son las que están en sentido horizontal, y tres columnas, que son las que están en sentido vertical. Y una matriz es exactamente lo mismo, con la diferencia de que una matriz puede tener tres filas y tres columnas, o puede tener tres filas y siete columnas, ¿verdad? No es que una matriz va a ser 3 por 3 nomás, no, eso depende de las necesidades del programa. Y ahora tenemos una lista. Es una estructura de datos importante en el lenguaje de programación. Representa una colección de elementos ordenados. Puede contener elementos repetidos. Cada elemento de la lista tiene un índice que lo ubica dentro de la misma. Se parece a un vector, pero no tiene su índice. Cuando estudié Python hace 2 años, ¿verdad? Yo me emperraba que quería procesar un vector. Hasta que, oh sorpresa, leyendo los manuales, me di cuenta que Python no tiene vectores, como C, por ejemplo. ¿Y qué tiene? Y tiene lista y tiene algo que se llama tupla, muy parecido a la lista. ¿Qué es una pila? No tiene nada que ver con almacenamiento de energía, porque es una estructura de datos que se utiliza para simplificar ciertas operaciones de programación. También se puede implementar a través de vectores o listas enlazadas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es el principio de una pila? Y muy sencillo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que estamos en una clase presencial, están todos ustedes ahí, ¿verdad? Yo con cara de perro ahí, ¿verdad? Y diciéndole, bueno, chicos, hoy llegó el día de, hoy deben entregar sus trabajos prácticos. Ustedes ya conocen las reglas. El trabajo práctico debe estar encarpetado, tiene que estar escrito en Word, y entonces cada uno de ustedes tuvo un tema sobre el que tenía que investigar y ahora me lo van a entregar. Y abro ahí mi lista y bueno, empiezo a llamar. Álvarez, presente profesor. Muy bien, alumno Álvarez. Por favor, venga y coloque acá a mi derecha su carpeta. Sí, señor profesor. Bueno, viene Álvarez, coloca su carpeta. Después llamo la lista. Benítez, presente profesor. Por favor, mi hijo, vení y entrega tu carpeta colocada. ¿En dónde vas a colocar? Y encima de la carpeta de Álvarez. Muy bien, profesor. Calastra, presente profesor. Bueno, tu carpeta, mi hijo, colocada encima de la de Benítez, que a su vez está encima de la de Álvarez. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos apilonando las carpetas. Y eso nomás es una pila. Pero, ¿verdad? Es algo que, digamos, está almacenado, ¿verdad? En memoria, que procesa una información. No hace una carpeta de trabajos prácticos, obviamente. Y ahora vamos a mirar un poquito, ¿verdad? Las opciones que tenemos a la hora de escribir códigos de programa.
Y entonces ahí tenemos el intérprete. No se olviden que en en los materiales de esta semana, el segundo video que está ahí creo que hay 4 videos que habíamos mostrado. El segundo video, ¿verdad? Hace referencia, ¿verdad?, a la diferencia que hay entre los intérpretes y los compiladores, ¿verdad? Que es opcional, ¿verdad? El que quiere ver, ahí tiene acceso al link sin ningún problema. ¿Y qué es lo que hace un intérprete? Realiza la traducción del código fuente del programa, típicamente instrucción por instrucción, y normalmente no almacena el resultado de dicha traducción. Un programa interpretado corre más lentamente que un programa compilado. Otra diferencia es que el intérprete reside en memoria, por consiguiente absorbe recursos del ordenador. La interpretación de código es más lenta que la ejecución de código compilado, porque el interpretador debe analizar cada sentencia en el programa, cada vez que es ejecutada, y entonces realizar la acción deseada, mientras que el código compilado solo realiza la acción dentro de un determinado contexto fijo por la compilación. Y vamos a seguir, ¿verdad?, ahora dando un ejemplo de este intérprete. El BASIC original, el Dartmouth BASIC, fue diseñado en el 64 por Kemeny y Kurtz en el Dartmouth College en New Hampshire, Estados Unidos. El lenguaje y sus variantes llegaron a estar ampliamente disponibles en los microcomputadores a finales de los 70 y en los años 80. Bueno, en mi caso particular, nosotros dimos, ¿verdad?, 3 lenguajes en la carrera. COBOL, Fortran y también BASIC. Y a pesar de que nadie me lo ha preguntado, ahora hago nomás una salvedad. Mi tesis hice utilizando el lenguaje BASIC en un microcomputador Commodore 64 de la época. Y acá tenemos un ejemplo de código BASIC. A la izquierda tenemos unos números en línea. El BASIC creaba automáticamente esos números de línea, no es que nosotros teníamos que escribirlo. Bueno, ¿y cuál lo que, hablando así mal y pronto, vamos a enfocarnos un poco en la línea 20, ¿verdad? Comienza ahí diciendo input tal cosa. Bueno, vamos a suponer que por error, ¿verdad?, nuestro chip pues, nos dice que tenemos que escribir una M antes de la P, pero esto puede estar en inglés, pero en fin, digamos que por error, al escribir input, yo escribo con una M y después escribo todo el resto, ¿verdad? Bueno, ahí el intérprete ya me va a marcar exactamente dónde está mi error. Y mientras yo no corrija ese error, no va a tener sentido que siga escribiendo los otros códigos, ¿verdad? Había intérpretes que no te permitían luego seguir escribiendo tu código mientras no corregía el error que cometiste en esa instrucción. Entonces, eso es lo que hace el intérprete. Te avisa ya en el momento que te equivocaste en algo. Y una vez que terminaste de cargar todo tu programa, entonces va ejecutando las instrucciones una a una. Pero ese programa se queda en memoria, no está en lenguaje de máquina, ¿verdad? Por eso que es más lento, o sea, es más lento. Pero realmente el usuario no percibe eso. Sobre todo ahora que hay equipos tan potentes. Y este programita lo que hace es se introduce en 2 números, se los suma y se imprime el resultado. Así sencillito nomás. Ahora sí vamos a ir, ¿verdad?, a lo que se usa en este momento, que es el compilador. Traduce texto escrito en lenguaje de programación, eso se llama código fuente. Bueno, esto que estuvimos viendo acá, ese es el código fuente. Pero ¿qué hace el compilador con el código fuente? Pasa a código objeto. Código fuente escrito en un lenguaje de alto nivel, que puede ser Haskell, Java, C++, que queremos pasar a un lenguaje de bajo nivel, ¿verdad?, que es un ensamblador o un lenguaje de máquina. Bueno, ahí antes de avanzar, entonces, vamos a aclarar mejor esto. Y vamos a referirnos a un código que escribimos en C++. Bueno, escribimos todo el programa y ese programa no podemos ejecutar sin antes haberlo compilado. Bueno, el compilador va a analizar nuestro programa línea a línea. Si detecta un error, el compilador nos avisa.
Y mientras ese error exista, el compilador no va a pasar ese código fuente. ¿A qué? A código objeto. Si no hay error, entonces el compilador pasa el programa a código objeto. Normalmente ese código objeto es un archivo .exe, es un archivo ejecutable, pero que está en código de máquina. Entonces es ese ejecutable el que después, digamos, se hace correr. Obviamente, como es un exe y está en lenguaje de máquina, ¿verdad? Va a ser más veloz que el interpretado. Pero debemos hacer una salvedad. El compilador no detecta errores de lógica. Voy a retroceder un poquitito porque quiero mostrar un ejemplo. A ver, despacito nomás. Acá me quiero quedar. Este es un lenguaje que primeramente se tiene que compilar para ejecutarse. Bueno, en los compiladores en lenguaje C++, que no detectan, ¿verdad? Y es increíble, pero cierto. Estarán viendo ahí que dice for k igual a 2, punto y coma, k menor o igual a 2000, punto y coma, k más, paréntesis. ¿Qué sucede si le pongo punto y coma? Porque todas las otras instrucciones que están abajo tienen punto y coma al final, se habrán percatado, porque es obligación de sintaxis del C++ escribirlo así, excepto en el for. Repito. ¿Y qué sucede si después del for le pongo ahí al final un punto y coma? Y el compilador no detecta ese error. Pero ¿qué pasa después? Cuando se ejecuta el programa, ¿verdad? El programa aborta, como decimos los informáticos, y no se puede ejecutar, ¿verdad? Y bueno, entonces eso más quería mencionar, ¿verdad? De que el compilador ayuda muchísimo, pero hay muchas cosas que no puede resolver. Vamos a continuar. A ver, creo que acá me quedé. El primer compilador es el A0 y fue desarrollado en el 52 por una dama llamada Grace Hopper. 6 años después, esta misma científica presentó el V0 diseñado para UNIVAC 1 y UNIVAC 2. Bueno, UNIVAC 1, recuerden, fue la primera computadora que se vendió en serie y era de la marca, ¿verdad? Era de Big Blue por el color de su logo, el gigante azul. IBM, International Business Machines. Y en el 59 también, ¿verdad? Colaboró activamente para la creación del legendario lenguaje de programación conocido como COBOL. ¿Por qué le doy esa expresión del legendario? Como les expliqué, COBOL se utilizó hasta entrados los 90 y es un lenguaje del 60. Bueno, ahora vamos a ir mirando, ¿verdad? A grandes rasgos la fase de un compilador. Esas son cosas que el usuario no se da cuenta, ¿verdad? Lo primero es el análisis. Después, eso se subdivide en el análisis léxico, ¿verdad? Luego hace el sintáctico. ¿Qué es el sintáctico? Y el sintáctico, nosotros cuando hablamos en español hay una sintaxis que tenemos que respetar. Por ejemplo, cuando vamos a formular una oración, ¿verdad? Está el sujeto, el verbo y el complemento. Esa es la sintaxis del español. Y bueno, en todos los lenguajes también hay una sintaxis que se tiene que respetar. Y eso hace el análisis de la sintaxis y el compilador lo hace en la segunda fase. Después hace el semántico, ¿verdad? Que son significados de las palabras reservadas. Eso es la semántica en cualquier, o sea que cuando hablamos en castellano también, ¿verdad? Existe la semántica. Después hace la síntesis, ¿verdad? Después pasamos al front-end. Analiza el código fuente, comprueba su validez, genera el árbol de derivación, ¿verdad? Que permite mostrar gráficamente cómo se puede derivar cualquier cadena de un lenguaje a partir del símbolo distinguido de una gramática que genera ese lenguaje. Ahí tenemos un árbol de generación de front-end. Y a la derecha, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ¿verdad? Eso es una estructura de árbol en informática. Esa S que está en rojo, ¿verdad? Ese es el nodo raíz, ¿verdad? Y A, después S y B que están en mayúscula, en azul, ¿verdad? Esas son las ramas.
Y ahí abajo mismo hay una B larga en negro, chiquitita, ¿verdad? Y bueno, eso se llama hoja o nodo terminal, ¿verdad? Y ahí tenemos S arriba a la izquierda. ¿Hacia dónde conduce S? Conduce a los nodos A, S y B, ¿verdad? Y entonces después más abajo tenemos la descripción de a dónde conduce otra vez cada nodo y cada subnodo. Además, en el frontend se rellenan los valores de la tabla de símbolos que acabamos de ver. Estructura de datos que usa el proceso de traducción de un lenguaje de programación, donde cada símbolo en el código fuente de un programa está asociado con información tal como la ubicación, el tipo de datos y el ámbito de cada variable. Es independiente de la plataforma o sistema para el cual se vaya a compilar y está compuesta por las fases comprendidas entre el análisis léxico y la generación de código intermedio. Acá estamos llegando a la fase final de la compilación. El backend genera ya el código de máquina específico de una plataforma a partir de los resultados realizados en la fase de análisis que hizo el frontend previamente. Tenemos diferentes tipos de compiladores otra vez. Los compiladores cruzados, los compiladores optimizados, los compiladores de una sola pasada, los compiladores de varias pasadas, ¿verdad? Y los compiladores just in time, ¿verdad? Que forman parte de un intérprete y compilan parte del código según se necesitan. Con relación a ese término just in time, ¿verdad? Que estamos usando en informática, en realidad su origen no es, ¿verdad? No se aplicó por primera vez en informática ese término. Ese término se aplicó en la industria automovilística y lo creó Toyota Corporation, ¿verdad? Porque ¿cuál es el problema en Japón? En Japón no hay espacio. Entonces ellos no usan depósitos, no usan almacenes, ¿verdad? ¿Y cómo se manejan? Me dice que mi conexión es inestable. ¿Ustedes me están escuchando? Ahora sí, profe. Cortado. Cortado, sí, me apareció un mensaje. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir, ¿verdad? Como podamos. Esto lo se graba, así que tranquilo, pa. Como le iba diciendo, ¿verdad? Esto es, en Japón no hay depósitos, no hay almacenes y las industrias, ¿verdad? Reciben sus insumos en el momento en que van a proceder ya a fabricar, ¿verdad? Lo que tienen que hacer, en este caso automóviles. Las bases de datos, ¿verdad? Es una colección de información organizada de tal forma que un programa pueda solucionar rápidamente conjuntos de datos deseados. Inteligencia artificial, un término muy en boga, se centra en la creación de programas y mecanismos que puedan mostrar comportamientos considerados inteligentes. En otras palabras, la inteligencia artificial es el concepto según el cual las máquinas piensan como seres humanos. Bueno, se está avanzando en esto. Hay avances, ¿verdad? Hay resultados. Después tenemos otra derivación, otra parte de la informática, la arquitectura de computadora, ¿verdad? El concepto de arquitectura de un computador se refiere a la integración de su estructura física con su estructura lógica. ¿Quién es el padre de la arquitectura de computadora? Es un científico, ¿verdad? Apellidado von Neumann. Él fue el que dio, ¿verdad? Él fue los fundamentos de la arquitectura de computadora, que se mantienen en general hoy día, ¿verdad? A como eran en ese momento con ligeras variantes. Por último, creo que ya es la última parte, están las redes de computadora, ¿verdad? Las redes, ustedes saben, es Internet, pero hay diferentes tipos de redes. Están las redes LAN, Local Area Network. Son redes que funcionan normalmente en un mismo sitio, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en el campus de UXA, ¿verdad? Tenemos, digamos, 4 o 5 laboratorios de informática. Después está la parte administrativa que también tiene su equipo informático. Bueno, todo eso están colgados a un servidor, ¿verdad? Y esa es una red LAN, ¿verdad? Vamos a suponer que UXA, aparte del campus, esté interconectado, ¿verdad? A 3 o 4 sedes más, ya sea dentro o fuera de Asunción. En ese caso ya hablamos de redes WAN,
¿verdad? Las redes WAN ya abarcan, digamos, áreas geográficas más extensas. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, compartir los recursos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener en una oficina a 10 personas que hacen su trabajo y no es necesario que cada persona tenga su propia impresora. Eso se puede centralizar, ¿verdad? En una sola impresora que va a estar ahí en la oficina a mano. Y entonces, ¿qué pasa cuando 3 de esas personas lanzan impresiones? Y se forma una cola de espera que se llama SPOOL, Simultaneous Peripheral Operation Online, ¿verdad? Entonces, en base a esa cola de espera, ¿verdad? Funciona, se van imprimiendo lo que cada usuario envió. La fiabilidad, ¿verdad? Si una red no es fiable, entonces no tiene sentido que la usemos. Los costos se reducen ampliamente, ¿verdad? Cuando estamos trabajando en costos, con los costos. El ejemplo sencillo que yo les di, ¿verdad? La impresora ya les va a dar un panorama de cómo viene la mano. Y también es un medio de comunicación, ¿verdad? Una red, no, cuando hablamos de una red, queremos pensar mucho en Internet, pero hay diferentes tipos de redes. En mi trabajo nosotros tenemos algo que se llama intranet. Y en la intranet es donde nosotros, ¿verdad? Nos comunicamos, ¿verdad? A través de una aplicación que tenemos, tipo así un chat, y también a través de la intranet, ¿verdad? La alta gerencia va, digamos, poniendo a disposición de nosotros los usuarios informaciones útiles que tienen que ver con la empresa propiamente dicha, con nuestra organización propiamente dicha, ¿verdad? En un momento dado, cuando el tema del COVID era muy fuerte, no queríamos más entrar a la intranet porque al entrar en nuestra intranet veríamos ahí condolencias, condolencias, condolencias. Y abríamos y ahí nos encontrábamos que fulano tal que con el que estuvimos hablando un mes atrás, ya debe ya, ¿verdad? Por el COVID. Así de triste fue eso. Por suerte estamos saliendo del pozo. Ahora vamos a hablar, ¿verdad? Este es el caracú de la informática, el byte. El byte, ¿verdad? Es la unidad fundamental de datos. Ahí abajo a la izquierda tenemos un byte. Un byte, ¿verdad? Que se compone de 8 bits, ¿verdad? Y los bits pueden tener dos valores nomás, 0 o 1. Ustedes ya saben eso porque ya hablamos en binario. Un byte, a su vez, se compone de 8 bits, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es un bit? ¿Y de dónde salió la palabra? Y es la conjunción de dos palabras, binary digit. Para no decir binary digit, entonces se dice bit directamente. Bueno, seguimos. Es lo que estuvimos mencionando, ¿verdad? Lo que es el bit es la mínima cantidad de información que se puede almacenar o tratar en informática. Un bit solo puede tomar dos valores, 1 o 0. Bueno, acá estamos terminando entonces, ¿verdad? La primera parte de nuestro material. Todavía nos quedan 14 minutos y tenemos 3 materiales más que debiéramos de desarrollar. ¿Alguna consulta antes de continuar, chicos? No, profe. ¿Mejoró la nitidez de mi señal, chicos? Sí, profe. Sí, Está bien. Menos mal. Sí, brother. Menos mal. Bueno, eso me tranquiliza porque fíjense que justamente estoy sin cámara y si usaba mi cámara así que íbamos a complicarnos más la vida. Bueno, vamos a continuar. Entonces tenemos todavía 3 materiales que deberíamos de verlos que les va a servir a ustedes para realizar después la tarea. Ahí tenemos el siguiente material. Los virus, ¿verdad? Bueno, son programas diseñados expresamente para interferir en el funcionamiento de un ordenador. Los efectos de los virus pueden ser desde ligeramente molestos hasta auténticamente devastadores. ¿De dónde salieron los virus? Bueno, a pesar de la prevalencia de estas amenazas y su amplio impacto, muchos usuarios no conocen la naturaleza básica de los virus
Y a continuación vamos a hacer una síntesis, ¿verdad? De la historia de los virus informáticos. ¿Qué es un virus informático? Por primera vez, ¿verdad? Lo definió John von Neumann, padre de la arquitectura de computadora, ¿verdad? A finales de la década del 40, en un documento que se publicó en 1966, Teoría de los autómatas autorreplicantes. El documento fue un experimento mental que especulaba que sería posible que un organismo mecánico, como un fragmento de código informático, dañara equipos, se copiara a sí mismo e infectara nuevos hosts, al igual que un virus biológico. El primer virus, ¿verdad? Creeper. Bob Thomas, de la empresa BBN, creó el programa Creeper, a menudo considerado el primer virus en 1971. En realidad, Creeper se diseñó como una prueba de seguridad para ver si era posible un programa que se autorreplicara. En cierto modo lo era. Con cada nuevo disco duro infectado, Creeper intentaría eliminarse del host anterior. Creeper no tenía malas intenciones y solo mostraba un sencillo mensaje. I am the Creeper. Catch me if you can. Soy la enredadera. Atrápame si puedes. Es todo lo que hacía el virus, completamente inocuo. Era un juego, ¿verdad? Era un juego que después ya saben en qué terminó. Bueno, ¿qué podemos decir de los virus? Que generan una pérdida de productividad, cortes en los sistemas de información, daños a nivel de datos, posibilidad de diseminarse por medio de copias y pérdida de información. Ahí a la derecha abajo tenemos los diferentes tipos de virus, los troyanos, los gusanos, ¿verdad? Las bombas, etcétera. Y acá tenemos una síntesis también. Tenemos los virus residentes, los virus de acción directa, los de sobreescritura, los de boot o arranque, los de enlace, los cifrados y los más complicados, los polimórficos. Años atrás hubo un virus que devastó, ¿verdad?, millones de computadoras, ¿verdad?, a nivel mundial. Se llamaba Michelangelo. ¿Qué hacía Michelangelo? Bueno, el disco duro es como un libro, ¿verdad? En un libro tenemos el índice y, digamos, tenemos un libro de 2000 páginas. Bueno, no vamos a estar buscando página por página lo que queremos leer. Vamos a irnos primeramente a dónde, y vamos a irnos al índice. Y ahí en el índice vamos a buscar. Y bueno, digamos que lo que queremos leer está en la página 500. Bueno, entonces de ahí nos vamos a la página 500 y leemos la información. La misma cosa es el disco duro. Y Michelangelo lo que hacía era borraba ese índice. Y bueno, era paradójico. La información estaba en el disco duro, pero no se podía acceder a esa información porque el índice se había borrado, ¿verdad? Así funcionó Michelangelo, fue uno de los más devastadores, ¿verdad? Pero también vinieron otros más después, otros virus más, que fueron realmente nefastos. Tenemos los virus de acción directa, los que secuestran el navegador, los D-ware, los spyware, ¿verdad? Y tenemos esto, ¿verdad? Esto se va reescribiendo, ¿verdad? Los virus más potentes, los de tipo ransomware, los de tipo Jokeru, ¿verdad? Que viene de Joker, ustedes vieron seguramente la película. Después tenemos los Trojan, tenemos los Elamer Worm, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que estamos infectados? Aunque la mayor parte del malware no deja señales inequívocas y permite que tu ordenador siga funcionando de forma normal, a veces puede haber indicios de que podrías estar infectado. La reducción del rendimiento encabeza la lista. Esto incluye procesos de ejecución lenta, ventanas que tardan más de lo habitual en cargarse y programas aparentemente aleatorios que se ejecutan en segundo plano, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué ocurre? Se ralentiza, ¿verdad?, el equipo, reducción del espacio en disco, ventanas que se muestran de forma constante, descargas de archivos o programas basura, apagado o reinicio del dispositivo, eliminación de datos guardados en el disco duro y mal funcionamiento de archivos vitales. ¿Cómo protegernos? Hay que tener un programa antivirus,
hay que generar filtros de ficheros dañinos dañinos, que se llaman firewall, ¿verdad? Esos sistemas de seguridad. Instalar actualizaciones automáticas del fabricante del sistema operativo. Sobre todo, ¿verdad? Si usamos Windows, que al final de cuentas es lo que la mayoría tiene. El Windows tiene muchas vulnerabilidades. Y cuando nos dicen que van a actualizar algo, en realidad lo que hacen es parchar su sistema operativo. Porque ellos mismos detectaron, ¿verdad?, que los hackers, ¿verdad?, digamos, se dieron cuenta de esa vulnerabilidad y aprovechan eso para hacer de las suyas. Entonces, ¿verdad?, acá estamos finalizando lo del antivirus. También yo recomiendo, ¿verdad?, con relación al antivirus, que compren una que tiene licencia. Podemos hablar de ESET, podemos hablar de Avira, por ejemplo, ¿verdad? No se vayan ahí a la Asunción Supercentro con su notebook y que un técnico le instale un antivirus y le diga que ya está, ¿verdad? Si él no compró porque se puede comprar también, por ejemplo, 100 licencias. Eso significa que le puedo instalar a 100 computadoras. Pero ustedes saben cómo es acá la cuestión, ¿verdad? Entonces, ese antivirus que se van a instalar ahí, ¿verdad? Un técnico o el técnico que es su primo o el técnico que vive a la vuelta de su casa, no, ese no les va a servir. Tienen que comprar uno que tenga licencia. También es recomendable tener, ¿verdad?, CCleaner, que limpia los archivos basura o archivos temporales que se crean cada vez que entramos en Internet. Muy bien. Entonces, con esto, bueno, voy a dejar de presentar. Estamos todavía con algunos minutos disponibles. Y ahora voy a abrir la siguiente ventana. Y vamos a mirar un poco ahora los ransomware. Bueno, ransomware es suplantación de identidad. Secuestran todos los datos de tu computadora, le ponen un código que ellos solamente saben, ¿verdad? Y después te piden plata, ¿verdad?, para darte ese código para que vos puedas recuperar tu información. Bueno, cuando te piden que les pagues, no te piden que les pagues en dólares, en euros, en guaraníes, en rublos, ¿verdad? No, te piden que les paguen criptomoneda. ¿Alguien conoce a una criptomoneda? Hay una que es famosa, que es conocida. Bitcoin. Bitcoin, claro. Ese es, ¿verdad?, el más conocido. Y así funciona el ransomware, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Bueno, la evolución de la tecnología con la irrupción de Internet, ¿verdad?, los dispositivos móviles, la nube, ¿verdad? Y más recientemente, la Internet de las cosas. Bueno, con relación a la Internet de las cosas, probablemente van a encontrarlos con sus siglas en inglés, que es IoT, Internet of Things, Internet de las cosas. Están provocando una verdadera invasión de dispositivos, redes y aplicaciones en todos los ámbitos de la empresa. ¿Qué es un malware? Es un software que, si llega a los ordenadores de las víctimas, los infecta manipulando el sistema y provocando mal funcionamiento o que realice acciones maliciosas. Ransomware tiene como objetivo bloquear el uso del ordenador o parte de la información que contiene, para después pedir un rescate a cambio de su liberación. Además, cifra, o sea, encripta ciertos archivos o bien todo el disco duro de la víctima, bloqueándolo para impedir que el usuario acceda a su fichero y solicitando un rescate para recuperar el acceso al sistema y los ficheros. ¿Por qué se llama así? Porque viene de la palabra, ¿verdad?, ransom, y también de la palabra ware, que es mercancía. Por eso es ransomware. Se propaga como otros tipos de malware. El método más común, ahí lo que hay que tener bien claro cómo se propaga. El método más común es mediante el envío de correos electrónicos maliciosos a las víctimas. Los cibercriminales engañan a las víctimas para que abran un archivo adjunto. Ojo con los archivos adjuntos. O hagan clic en un link que les lleva al sitio web del atacante, donde se infectan, ¿verdad? Bueno, digamos que ahí les viene un correo, ¿verdad?, en donde se les dice que
bueno, Asunciónico va a continuar sábado y domingo y que si quieren participar de un sorteo para entradas gratis, ¿verdad? Entonces den clic en ese link. Bueno, ya monte más, ¿verdad? Ustedes se van a entusiasmar tanto porque demasiado se quieren ir a Asunciónico, le dan clic en ese link y ahí ya quedaron, ¿verdad? Infectados por el ransomware. Así nomás es. A veces, ¿verdad? Viene algo que, digamos, nos llama la atención y no pensamos, ¿verdad? En las consecuencias y hacemos nomás ya lo que ahí nos dicen que hagamos. O de lo contrario, viene un archivo adjunto que te dicen que descargues y que completes con tus datos, ¿verdad? Y también siempre vamos a dejar el lado asunciónico, ¿verdad? No sé, que completando esos datos te va a ganar un viaje a las Bahamas o a Ucrania o algo por el estilo, ¿verdad? ¿Quién está detrás del ransomware? Es un negocio ilícito, pero un negocio. No es muy costoso ponerlo en marcha y los beneficios son importantes. Están proliferando redes de ciberdelincuentes especializadas en ransomware. En este negocio participan, además del creador del ransomware, los que alquilan la infraestructura para su distribución o los agentes que lo distribuyen y los servicios para recaudar el rescate. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de ransomware, ¿verdad? Ahí ya te dice, tus archivos están encriptados, tus fotos, documentos y otros importantes archivos han sido encriptados, ¿verdad? Con una clave única generada para esta computadora. A ver, ya es una ULE. ¿Cómo se infecta? Como pasa en el caso de otros tipos de malware, los ciberdelincuentes van a utilizar una o varias de estas vías para infectar a la víctima. Aprovechar agujeros de seguridad o vulnerabilidades del software de los equipos. También se están aprovechando de sistemas industriales SCADA conectados a Internet sin las medidas básicas de seguridad. ¿Cómo me puedo proteger? Es necesario adoptar una serie de buenas prácticas con dos propósitos. Por una parte, evitar caer víctima de engaños conociendo las técnicas de ingeniería social. Por otra parte, configurar y mantener los sistemas evitando que sean técnicamente vulnerables. ¿Qué hacer si se me afecta? Bueno, ahí sí que no hay que pagar el rescate. Pero vamos a pasar nomás, porque sabemos que eso no vamos a cumplir. ¿Por qué no hay que pagar? Supuestamente. Bueno, porque no garantiza que se volverá a tener acceso a los datos, ¿cierto? También puede ser un impostor, ¿verdad? El que te dice eso. Puede ocurrir y vos le estás pagando. Y al final no era él el que te hizo eso. Si pagas, es posible ser objeto de ataques posteriores. Bueno, es cierto, pero no vas a poder ser tan tonto de seguir usando, ¿verdad? El mismo sistema operativo, las mismas aplicaciones. Se supone que vas a formatear tu disco y instalar todo de vuelta. Puede que soliciten una cifra mayor, también puede, ¿verdad? Entonces, para aprobarte te dicen, bueno, dame un Bitcoin, no sé, creo que está en 200 millones, no sé qué. Y pagar fomenta el negocio de los ciberdelincuentes. También es cierto, pero no tenemos otra opción. ¿Qué vamos a hacer? Variedades. Está el ransomware de bloqueo, diseñado para bloquear funciones básicas del equipo. El descifrado, diseñado para cifrar archivos, los archivos más importantes de la víctima, como sus documentos, fotos y videos. Entonces con eso terminamos, ¿verdad? Con lo inherente al ransomware. Y ahora creo que nos queda la última parte. Estamos muy sobre la hora. Y ahora vamos a referirnos, ¿verdad? ¿A quién? Vamos a referirnos a ver en el chat que hay. No entendía, y queriendo descargar algo legal, pero está entrecomillado, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir, estamos en la última parte y ahora nos queda phishing. Phishing, proceso por el cual una persona es contactada por email o por teléfono por alguien que simula ser una institución legítima para obtener datos privados, tales como datos bancarios, contraseñas, datos personales. La forma más utilizada, correo electrónico.
Cuando se oyó, ¿verdad?, por primera vez acerca del phishing, en el 87, en una conferencia donde Jerry Felix y Chris Hawk hicieron referencia al término a causa de un documento titulado Sistema de Seguridad, la perspectiva de un hacker, ¿verdad? Origen de la palabra proviene del término phishing, que es pescar en inglés. ¿Cómo se realiza? Mediante una técnica denominada password harvesting. Este delito es diferente debido a estos 4 puntos: ingeniería social, automatización, comunicación electrónica, suplantación. Phishing como servicio. Se ofrece un previo pago a una plataforma que proporciona varios servicios de phishing. El sistema ofrece varias plantillas para que el usuario la elija y la configura de acuerdo con el ataque de phishing que se quiera utilizar. Ahí tenemos, ahora ya saben, ahí no quiero nomás decir el nombre de mandama. El intermediario o mula. Los phishers utilizan la ingeniería social para conseguir una tercera persona que ayude con el robo. El intermediario no sabe que está siendo partícipe de una actividad ilícita. Las fases. Se nutre de usuarios de chat, foros, correo electrónico, etc. Se comete el phishing, ¿verdad?, a través de recopilación de datos, y también se supone que hay una relación de confianza. La tercera fase, ¿verdad?, consiste en retirar grandes cantidades de dinero de tu cuenta, ¿verdad? Los intermediarios llevan su porcentaje de comisión. Tipos: spear phishing, ataca a una persona u organización específica. Phishing de clonación, clonan correos electrónicos legítimos. Eso es muy difícil de detectar porque normalmente vos le conoces a esa persona. Phishing telefónico, hace una llamada y afirma que representa un banco local, policía o alguna agencia publicitaria. Impacto. Si este delito no tuviera ningún tipo de impacto, no se utilizaría para obtener algún beneficio. Tiene impacto económico, impacto social. En lo económico, los fraudes no emiten tantas ganancias, pero al multiplicar tales ganancias por cada fraude que fue exitoso durante los últimos años, se puede apreciar la dimensión del problema. Impacto social. Con el aumento del phishing, la confianza de los usuarios de Internet para realizar diferentes operaciones va disminuyendo. ¿Cómo identificar un ataque? Reconoce al remitente, pero es alguien con quien no trata. El mensaje suena un tanto aterrador, ¿verdad? Como siempre, mensajes que contienen archivos adjuntos inesperados o extraños y aparecen links que son extraños. ¿Cómo identificar? 1. El contenido parece real y que proviene de sitios web reconocidos o de tu confianza, como entidades bancarias o comerciales con quienes se tiene alguna relación. 2. Solicitan información confidencial que incluye usuarios, contraseñas, datos de tarjetas de crédito, datos de cuentas bancarias, datos personales, entre otros. 3. Destinatarios ocultos. Envían correos de forma masiva utilizando CSO con copia oculta o grupo de correo. 4. En muchas ocasiones los mensajes no están dirigidos de manera personal, utilizan referencias como cliente, usuario o términos similares. ¿Cómo protegerse? No acceda a sitios a través de enlaces enviados por emails dudosos. No responda a los emails que piden datos. La protección contra el phishing dentro de las empresas. Bueno, entonces acá estaríamos terminando, ¿verdad?, la lectura de los 4 materiales que deben ustedes leer para poder responder al cuestionario. Bueno, antes de levantar la sesión, ¿alguna consulta, chicos? No, profe. No, profe. ¿Todo tranquilo? No, profe. Bueno, perfecto. Entonces, levantamos la sesión si no tienen objeciones. Dale, dale. Ok.